Ya, entonces, esto lo habíamos visto, ¿cierto? Incluso lo recalcamos en laboratorio, la presencia de las enzimas que le dan resistencia a las bacterias, BLE, AMC y las famosas carbapenemas, ¿ya? Y habíamos empezado a ver lo que era el género Escherichia, que como ya habíamos dicho es parte de la microbiota normal del intestino, pero si sale de su hábitat puede producir cepas infecciosas, bueno, excepto la diarrogénica, que ahí ya tenemos algunas cepas específicas, ya conocemos una que es la ¿cómo era? Se me olvidó, O157H7, también conocida como el síndrome, o sea, el CHU, o también conocida como toxina chiga, conocida como verotoxigénica, pertenece al grupo de las enterotoxigénicas, pero vamos a dejarla como O157H7, ¿ya? Porque es la mejor forma de que se puedan recordar bien el nombre. Y recalcamos el paciente, ¿cierto? Un pacientito, porque aquí son niños pequeños, menores de 2 años, que han consumido carne cruda, ¿ya? Y recordemos que el cuadro clínico principal es la hemoglobinuria, ¿ya? Porque es hemolítico. Hay hemólisis a nivel sanguíneo, ¿cierto? Y eso se ve en la orina. ¿Ese cuadro clínico principal de la O157? Ah, sí. Yeah. También conocido. Tiene toxina chiga, igual que la chiguela, porque ellas son primas. ¿Ya? Está la uropatógena, que es cuando la Escherichia coli de la microbiota normal intestinal cambia de hábitat, ¿cierto? Y entra a la uretra y llega al riñón. Respiratoria, lo nombraron los compañeros del día lunes y martes, que existe la posibilidad de que exista una cepa de Escherichia coli que pueda producir neumonía, que viva en la UCI, ¿cierto? Y produzca neumonía en algunos pacientes. También se han encontrado Escherichia coli produciendo meningitis, bacteriemia, sepsis. Y los mecanismos de resistencia que podemos encontrar en Escherichia coli son todos. ¿Ya? Hemos visto Escherichia coli KPC, hemos visto Escherichia coli AMC, BLE, de todo tipo de resistencia. El BLE, la beta-lactamasa de espectro extendido es la más común. Pero a veces tienen todos. Hay Escherichia coli que tienen las 3 tipos de resistencia. Ahora, el problema cuando estas bacterias presentan todos los tipos de resistencia es que in vitro cuesta mucho la determinación, porque se solapan y a veces da sensible. Es bastante complicado en ese aspecto, porque puede que ellas tengan todos los genes de resistencia, pero yo te lo voy a informar como sensible, porque como se solapan los genes, entonces ahí lo ideal sería siempre hacerle PCR, la polimerasa, reacción de polimerasa en cadena, sería lo ideal para la detección de los genes, pero no todos los hospitales lo tienen, a no ser que sea el de la Católica, el de la Universidad de los Andes, el UC Christus, ¿cierto? Esos hospitales. No te entendí, Iván. Ahora con el COVID, como el examen para determinar si tiene combinado en PCR, tal vez sea más probable que... Sí, sabes que estamos maravillados con eso, porque como ahora la mayoría de los hospitales colocaron un equipo de PCR en tiempo real, que es rapidísimo, porque antiguamente la PCR se llamaba no en tiempo real, que era muy largo, podíamos estar todo el día haciendo la PCR, ahora no, se demorará con suerte 1 hora. Entonces la idea es que cuando la pandemia pase, esos equipos de PCR sirvan para detectar otros tipos de microorganismos. Cepas complicadas, como por ejemplo la cepa CHU, una cepa de meningitis también que es bastante mortal, genes de resistencia, ojalá que se sigan utilizando, sería lo ideal. Porque en realidad es mucho la inversión que se han hecho en estos equipos, porque son carísimos. Estamos hablando de una inversión en un solo equipo quizás de 40, 30 millones de pesos. Entonces hay que sacarle provecho. Bueno, ya habíamos visto, esto es lo que nos interesaba, ¿cierto? Hay muchos tipos de Escherichia coli patógenas.
pero la que más nos interesa es la enterohemorrágica. Las otras Escherichia coli patógenas por lo general las van a ver en paper de casos clínicos. No sé si alguien ha escuchado alguna otra Escherichia coli enteropatógena o patógena. Ya, bueno, eso lo dejamos como tarea, ustedes búsquenla solamente el nombre, porque la verdad es que no son muy endémicas de Chile, no son prevalentes en Chile, entonces la única más prevalente es la que siempre hemos mencionado, ¿ya? La enterohemorrágica. Y ahí tenemos las otras enteropatógenas que son de importancia clínica, que también las nombraron los compañeros que disertaron de coprocultivo, de Salmonella, Shigella, la Yersinia y la Aeromona. Ahí tenemos la enterohemorrágica. También se le conoce con esas siglas SEH. Se considera una zoonosis, como ya habíamos mencionado, por el consumo de carne de vacuno principalmente, y sus derivados, como por ejemplo las vísceras, el hígado, corazón. Ustedes saben que del vacuno se come casi todo. El intestino, el famoso chunchule también que se consume. Genera el CHU, ¿cierto? Y insuficiencia renal aguda en niños menores de 5 años. Ahí tenemos la patogenia, hay adherencia, ¿cierto?, de esta bacteria a los hematíes, la cual, como ya sabemos, produce una citotoxina, que es la famosa, acá está, toxina vera, o toxina chica, que es lo mismo. Y lo que va a producir finalmente es una necrosis hemorrágica de las vellosidades intestinales. Y el CHU que va a generar una falla renal, anemia hemolítica y una disminución de las plaquetas. Ahí tenemos la presencia de hemoglobina a nivel de la orina, y una orina normal, ¿ya? Y de esta tonalidad tomaría la orina si es que hubiese hemoglobina. La Escherichia coli también puede causar infecciones asintomáticas. Ahora, los cuadros de diarrea, especialmente de la enterohemorrágica, si es que lo llega a producir, es disentérico, muy parecido al de la Shigella, ¿ya? El cuadro clásico de diarrea con sangre, que es el disentérico, casi del 90%, y las complicaciones principalmente son las renales. Lo bueno es que la enterohemorrágica no le han presentado mecanismos de resistencia. Así que fácilmente puede ser tratada con una amoxicilina, con una cefalosporina de tercera, como una ceftazidime, un ciprofloxacino también, una quinolona. ¿Cómo se llama la diarrea de qué? Es con sangre y mucos disentérica. Aunque la mayoría de las veces este tipo de diarreas por la enterohemorrágica es más controlar la toxina e hidratar. Solo en casos críticos se utilizan los antibióticos. ¿Cómo se podría eliminar la toxina? ¿Qué creen ustedes? Diluyendo, claro. Entonces, solamente pasarle suero al paciente. Pasar suero, pasar suero, pasar suero. El género Salmonella tiene 2 especies, que es la Salmonella entérica y la Salmonella bongori, pero podemos encontrar subespecies, o también conocidos como serotipos. O sea, perdón, hay subespecies y además hay serotipos. Por ejemplo, la entérica tiene 6 subespecies, y la más importante y la que más nos interesa a nosotros es la Salmonella entérica, subespecie entérica. Esa es la que está relacionada con la carne de pollo. Y además estas 2 especies se subdividen en serotipos. Y ahí tenemos 2.500 serotipos. La tifi la vimos, o los compañeros la nombraron en coprocultivo. ¿Se acuerdan que dónde la podíamos encontrar? Si la Salmonella entérica la encontramos en la carne del pollo y todos sus derivados, como los huevos, ¿cierto? Y todo lo que se prepare con estos alimentos. La tifi, ¿dónde la podíamos encontrar? ¿Cuál era el reservorio?
¿Ah? Esa es la Bongori y otras más. Pero la tifi, recordemos, en la tifi el reservorio siempre va a ser el ser humano. Y la que produce la fiebre tifoidea no es un cuadro entérico específico, ¿ya? Es más una complicación del estado general. ¿Cómo? ¿Qué significa un serotipo? Mira, las enterobacterias, nosotros las clasificamos por 3 tipos de antígenos, que son no lo anotes, no se los voy a evaluar, que son el somático, que es el O, el flagelar, que es el H, y el capsular, que es el V. ¿Ya? Son tres proteínas que están en la superficie de la bacteria, pero una está en el flagelo, otra está en la cápsula, si es que la tiene, y otra está en la membrana. Y esos antígenos son diferentes, como el grupo sanguíneo nuestro. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros las podemos identificar. Y es lo que se hace en la Escherichia coli o 157, H7. ¿Se acuerdan ese día que estábamos comentando donde se pone en el laboratorio o en la cátedra? Que hay muchos O, hay muchos H, ¿cierto? Entonces quiere decir que tienen distintos antígenos somáticos o distintos antígenos flagelares. Eso significa los serotipos. ¿Esto no puede afectar en cuanto a un medicamento? ¿O no tanto? ¿O afecta más en la patogenicidad? Claro, afecta más en la patogenicidad. Pero la prevalencia en el caso de la de la salmonela, los serotipos son, yo creo que lo van a ver en medicina interna, son súper poquitas las salmonelas que pueden encontrarse como patógenas. Yo les voy a mencionar las dos más importantes, que son la tifi y la entérica subespecie entérica. Pero seguramente después van a ver una que se llama Salmonella Arizona, Salmonella subgrupo 1, hay una salmonella que se llama Gallinarum, otra que se llama Paratifi, pero todas producen cuadros entéricos, son cuadros muy parecidos. Por lo general, Salmonella no da tantos problemas si es que está bien diagnosticada. Ya, insisto, lo que aquí hay que tratar principalmente es la deshidratación del paciente, más que el uso de antibióticos. Esto lo vamos a volver a repetir, aunque ya lo hayamos visto. Ingreso de salmonela. En el caso de la entérica, va a entrar, ¿cómo va a entrar? Por la comida, especialmente la comida derivada del pollo, ¿cierto? El pollo mal cocido, ya sea pollo, huevo, mayonesa casera, el merengue, etc. No lo sé. No sé si el pato o el ganso o el pavo podrían producir salmonela. Parece que no. Habría que tomar muestras de deposición de esas aves y buscar salmonela. Pero es que lo que más se come es el pollo. Ya, entonces, se supone que la salmonela va a ingresar, ¿cierto? Y a nivel del estómago podría ser eliminada por el ácido clorhídrico, pero va a depender de la cantidad de salmonela que tenga ese alimento. ¿Ya? Y también a nivel del duodeno, los jugos pancreáticos también pueden eliminarla, etcétera, etcétera, etcétera. No pasa nada y llega al intestino. ¿Ya? Y ahí comienza a haber una respuesta inmunológica. ¿Ya? Ella tiene la capacidad de que la célula epitelial la introduzca. O sea, como que esta célula cambia su citoesqueleto permitiendo o fagocitando, entre comillas, a la salmonela. Dentro de esta célula va a haber un cambio osmótico posiblemente, va a generar pérdida de sales, cierto sodio, qué sé yo, potasio, agua, y va a generar una respuesta inmune, van a llegar macrófagos, células B, polimorfos, etc. ¿Ya? Y existe la posibilidad de que esta bacteria ahora se introduzca dentro de los macrófagos, los cuales a través de la sangre van a ir a, ¿cómo se podría decir? Van a dispersar, diseminar
Esa es la palabra. Diseminar a la bacteria al resto de los otros. Lo que pasa es que hay algunas bacterias que tienen la capacidad de evitar la unión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, al final, usan al macrófago de vehículo. No pueden fagocitarla. Como que la fagocitan, pero no la destruyen. Claro, la destruyen. Ya, ahí está la que yo les mencionaba, serotipo, B tifi, fiebre tifoidea, paratifi, y está la paratifi A, B y C, que también puede producir fiebre tifoidea. El cuadro clínico es muy similar. Ahora, ¿qué hace la diferencia que se diagnostique? Ninguna. Solamente se usa, me parece que lo están viendo en epidemiología, la notificación nacional. ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Hay que notificarla, hay que avisar a las autoridades que hay un brote, y la verdad es que eso ayuda principalmente a un control. ¿En qué sentido un control? Que va a haber, por ejemplo, llegada de más profesionales, llegada de más recursos, más camas, no sé, más camas hospital, no lo sé, más enfermería, etc. Y el serotipo enteritidis, que es que puede ser con o sin sangre. Ya hemos mencionado los reservorios. En el caso de la enteritidis es la carne del pollo, en el caso de la tifi, la paratifi y el ser humano. Y el mecanismo de contagio, en el caso de la enteritidis, es el consumo de la carne, y en el caso de la tifi y la paratifi sería el consumo de deposición. ¿Ya? Pero el consumo de deposición indirecta, porque lo que va a suceder es que va a estar el alimento contaminado o va a estar el agua de bebida contaminada. Bueno, ahí hay unas características de las dos salmonelas más prevalentes, tifi y enteritidis, el cuadro clínico, el reservorio, ¿ya? Alimentos involucrados, la duración, un mes, qué terrible estar con el malestar. Tratamiento, ¿ya? Se dan cuenta que la salmonela enteritidis no se usa antibiótico. Aquí hay que controlar la deshidratación. Aquí sí antibiótico porque la bacteria está a nivel sanguíneo. Entonces es un poquito más complicado. Ahí está la letalidad, es bastante baja en ambas. Entonces, en cuanto a la salmonella enteritidis, ella muere de la chicotoxina, ¿no? ¿O por qué no se sugiere? Porque lo que pasa es que la mayoría de los cuadros entéricos o las infecciones de tipo entérico son autolimitadas. O sea, se supone que el paciente tiene la capacidad a través de su sistema inmunológico de combatirla. Y eso se ha publicado y es lo que tú sabes que ustedes se guían por las publicaciones. Y es lo que se hace. Ahora, ¿cuándo se tiene que usar antibiótico? En el caso de una salmonella enteritidis, por ejemplo, un paciente SIDA, o que está inmunocomprometido severo, ¿ya? O cuando te des cuenta que ya lleva más de una semana, sabiendo que es una salmonella enteritidis y lleva más de una semana con diarrea. ¿Ya? Ahí no puedes confiarte solamente de la hidratación del paciente, vas a tener que darle algún antibiótico para poder ayudar a su sistema inmunológico. Incluso hay pacientes que cursan con esto y hay que transfundirlo, ¿ya? Porque llegan a estados de anemia, no crítica, pero sí empiezan a bajar el hematocrito y eso no es como muy bueno, ¿ya? Entonces, como el cuerpo viene, se defiende, mata la bacteria, queda toxina y eso hay que diluirla. También hay que diluirla, si es que la llega a producir. Examen microbiológico, como dijimos, la salmonella tifi está en la sangre, entonces necesitamos cultivar la sangre. Y en el caso de la enteritidis, la muestra de deposición, que son los tubos que vimos en los laboratorios, el famoso coprocultivo. Control y prevención, en el caso de la tifi, manejo de las excretas, que haya alcantarillado, ¿cierto? Que haya agua potable.
¿ya? Y en el caso del pollo, evitar los alimentos mal cocidos. Efecto del desarrollo también tiene mucho que ver en el tipo de desarrollo de la comunidad o del país, ¿cierto? San Manuel Latifi se desaparece con el desarrollo de la comunidad, obviamente porque si hay desarrollo en la comunidad, hay alcantarillado y hay agua potable, y en el caso de enteritidis es al revés. ¿Por qué? Porque la salmonella enteritidis aparece en las productoras de carne de pollo, las faenadoras. ¿Ya? Por el gran número de faena que se realiza. Cuando en el campo matan un pollito, y debe ser la gallina más viejita. Ya en cambio encuentro tan terrible que se haya industrializado la faena, es complicado, eso de que los nuggets son de pollito, ¿cierto? Eso es verdad. ¿Ya? Entonces, la faena industrializada hace que también aumente la contaminación. No sé si escucharon en la televisión que un jugador de fútbol dio positivo a un doping por una hormona, no me acuerdo cómo se llama la hormona, y es una hormona veterinaria. Y es porque él comió pollo y le dio positivo al doping a esa hormona de crecimiento para el pollo. ¿Lo escucharon? ¿Alguien lo escuchó? La industria de la carne de cualquier tipo, salmón, vacuno, ave, ocupan toneladas de antibióticos, en el caso del pollo para evitar la salmonela, en el caso de la carne de vacuno, evitar la Escherichia coli, incluso también evitar algunos parásitos. En el caso del salmón, el salmón tiene una tenia, una lombriz solitaria. También desparasitan a los salmones. Entonces, a la larga, y también se ha relacionado mucho la aparición de resistencia en el ser humano por el consumo de esta carne, o de estas carnes, de pollo, que tienen tanta cantidad de antibióticos. Han habido publicaciones, artículos publicados al respecto. Y muchos países han bajado la carga de antibióticos en la carne de consumo por esta situación de la resistencia. O sea, prácticamente en el momento que la estamos faenando, desarrolla resistencia y después nos consume con esa resistencia. No, lo que sucede, ponte tú te comes un trozo de carne y ese trozo de carne tiene un antibiótico y tú posiblemente tengas una bacteria, no sé, estás colonizado por una bacteria. Si esa bacteria recibe cantidad de antibiótico subclínico, que es la cantidad de antibiótico que está recibiendo en la comida, poquita cantidad de antibiótico. No sé, una amoxicilina, no sé, a ver, ¿qué es lo que le dan? Creo que le dan una penicilina, la cloxacilina se usa mucho en veterinaria, la oxacilina también. La tetraciclina también se usa mucho. Entonces está recibiendo poquitas cantidades de antibióticos que vienen con la carne y esa bacteria que tú tienes se está haciendo como amiga del antibiótico que tú estás recibiendo por la alimentación. Entonces, en algún momento esa bacteria se transforma en tu cuerpo en patógeno y el médico quiere tratar a esa bacteria con el mismo antibiótico que tú estuviste consumiendo en la carne. Entonces, en ese momento no le va a hacer absolutamente nada. ¿Ya? La bacteria no se puede hacer resistente en la faena por los antibióticos. No, porque son, aunque podría ser, pero es que ahí ya tendría que ser para un estudio. Sí. O sea, si tú estás faenando un animal, y tiene el chu, y ver si ese chu es resistente a ese antibiótico. Habría que buscar algún tipo de paper que hable de eso. Pero hay un mal uso de antibióticos en todos lados. Bueno, situación epidemiológica actual, ambas están como bastante controladas, ¿ya? Oye, que mete bulla, Sebastián. Para que sea patógena tiene que haber una alta dosis infectante. El ácido clorhídrico del estómago es protector, como lo habíamos mencionado varias veces. Tiene la capacidad de invadir el epitelio intestinal, como lo explicamos, ¿cierto?, en el dibujo. Países con falta de higiene, la manipulación de los alimentos es muy prevalente. ¿Ya? La Salmonella typhi y la Paratyphi
diseminan en el torrente sanguíneo y hay personas que son portadores crónicos a nivel de la vesícula biliar. Entonces siempre están eliminando Salmonella typhi y Paratyphi por la deposición y por la orina. ¿Ya? El color de la deposición y el color de la orina se debe a pigmentos biliares. ¿Ya? Coprobilinógeno, el color de la deposición, y urobilinógeno, el color del pipí. ¿Ya? Ese color amarillito del pipí es por el urobilinógeno. Entonces, en este caso, la Salmonella typhi y la Paratyphi pueden eliminarse en el portador crónico, pueden eliminarse por la deposición y también por la orina. ¿El portador crónico no tiene síntomas? No. Es como su Es asintomático. Se le llama asintomático, se le llama subclínico. Yo he conocido portadores de Shigella, de neumococo a nivel faringeo. Yo tenía una profe de microbiología que cuando necesitábamos neumococo le sacábamos una muestra faringea a ella para poder trabajar en el laboratorio. Si es la única forma, ¿cómo no? En el caso de Salmonella enteritidis permanecen las vellosidades, gatillando diarreas secretoras, ya como habíamos mencionado, cuando hablamos de diarreas secretoras es porque hay mucha pérdida de sales y agua, ¿ya? Y eso además atrae elementos inflamatorios, macrófagos, linfocitos, y lo que lleva a la muerte finalmente es la deshidratación. ¿Hay algo que podría hacer susceptible a un individuo de infectarse por salmonela? Aparte de lo que es No, yo no he nombrado nada, o nombré algo. Por ejemplo, que te guste la carne vuelta y vuelta del pollo. eso como lo... Ay, a mí no sé, pero no es como muy de moda comerse la carne vuelta y vuelta del pollo. Esa es la carne. Yo sí una vez escuché, hay ceviche de pollo. Sí, qué rico. Ah, ¿lo has probado? Y te persignaste ante algo. Lo siento, lo siento. Lo probé una vez que se hizo, pero... No te pasó nada. No. Es que esa es como es un dicho popular que no, si está cocido con el limón. Pero... Igual que en la carne de pescado. ¿Nunca han visto el anisaki en el pescado? ¿Cómo? El anisaki. El anisaki de... Si les cuento no van a comer más ceviche. Mi mamá, no sabíamos nada, pero se comió un ceviche en la caleta y estuvo enferma por caleta y ese pelo que está para sangre lo estaba perdiendo. Porque no sé qué. ¿Pero hizo un cuadro entérico? No recuerdo muy bien. Me acuerdo que tenía que pararse como muy tranquilita con el baño, se podía mover brusco, ahí que no le podía. Estaba deshidratada. Estaba muy deshidratada. No, pero yo creo que fue una mala manipulación del alimento, de haber tenido caquita. Yo creo que me da la impresión porque mi tía también con su hija menor, todo el embarazo tiene aceite. Todo el embarazo. Ah, pero eso era un antojo. Pero todo el embarazo. Y siempre por Sí, yo creo que algo comió, estaba mal manipulado. Ay, qué terrible. Bueno, los invito a buscar anisaki. ¿Ya? Se escribe sin H y con K, anisaki. Pues con calma lo buscan y lo leen. ¿Cómo? No lo sé. O sea, no, es que se supone que están protegidos. Claro, salpica. Porque es faena, o sea, los cuelgan, ¿cierto? Los despluman, cortan cabeza, entonces salpica la bacteria. Yo creo que ellos quedan enteros sucios de salmonela, pero claro, están protegidos. Mientras no se lleven las manos a la boca, no hay ningún problema. ¿Algún ejemplo entonces que podría ser susceptible a una persona? No te entiendo. ¿Algún ejemplo que puede ser susceptible a esto?
aparte de comer la carne cruda, puede ser. Y que tenga su sistema inmune incompetente. Esos son los más susceptibles. Sí, sí, salmonela no es tan... Ah, de veras, no lo nombramos. Esto. Hay las personas, por ejemplo, que abusan de los antiácidos sufren mucho de infecciones intestinales. Claro. Porque no tienen la primera barrera de protección. ¿Ya? Ya, en el caso de Salmonella typhi, para typhi entonces, reservorio humano, vía de infección por ingesta de agua, verduras contaminadas, la transmisión disminuye de acuerdo con las medidas de saneamiento ambiental. ¿Ven? Ahí miren, qué terrible. Sebastián. Otro Sebastián. La Salmonella enteritidis, transmisión por alimento específico, ya sabemos, ¿cierto? Planta avícola, cadenas de frío en la carne principalmente, porque si la carne... La faena de la carne de pollo tiene que ser a 4 grados. Seguramente la planta donde están faenando el animal tiene que estar a 4 grados. O sea, las personas que trabajan ahí están dentro de un refrigerador. Porque si sube la temperatura, la bacteria comienza a multiplicarse en la carne. ¿Ya? Vamos a la Shigella ahora. Ahí tenemos 4 serogrupos. Pueden encontrarlos como A, B, C y D, o como disentería o disenterie, flexneri, boidi y sonei. Este es el que nos importa, el que más va a aparecer, el que más causa problemas. ¿Ya? Aunque podemos encontrar en Chile flexneri y sonei. ¿Ya? Pero este es el que es como el más crítico, porque causa la disentería, que es la deposición con sangre fresca. Hoy ya estábamos haciendo coprocultivo con TM, así que el lunes les voy a mostrar copro positivo. Con respecto a la virulencia, tiene toxina, ¿cierto? Una endotoxina. También tiene genes de adherencia, invasión y replicación intracelular. Al igual que la salmonela, tiene la capacidad de ingresar a la célula epitelial y replicarse adentro de esta célula. Ahí está la toxina. Toxina chica, igual que la de la Escherichia coli enterohemorrágica. Y principalmente, ¿qué es lo que causa? Daño del epitelio. Colitis hemorrágica. Y también se han visto casos de CHU producidos por Shigella, pero son muy raros. Pero como son primas con la enterohemorrágica, pueden causar el mismo cuadro clínico. Es altamente infeccioso, no es como la salmonela. Aquí un poquito de Shigella ya es suficiente para que el paciente presente un cuadro clínico. Además tiene la capacidad de sobrevivir al ácido del estómago. Entonces eso permite que ella viva en el estómago fácilmente y luego pase al intestino. ¿Y dónde produce el cuadro clínico específico? En el intestino grueso principalmente. ¿Cómo se contagia esto? Comida contaminada. O sea, hay un reservorio humano, es muy parecida a la tifi. Es un reservorio humano, una persona que tiene shigellosis, ¿cierto? Va al baño, diarrea, no se lava las manos y manipula alimentos y alguien consume ese alimento. Incluso se han visto casos de infección urinaria por Shigella en niños con pañal, por una mala manipulación del pañal. O sea, la guaguita está con una shigellosis, ¿cierto? Hace diarrea y como no le cambian el pañal de inmediato, la Shigella pasa al riñón. ¿Ya? Nos han salido Shigella en urocultivo, especialmente en niñitas por uso de pañal. ¿Cómo se llama lo que se tiene? Shigellosis. Shigellosis. Y la salmonela, salmonelosis. Enterotoxina entonces sintetizada, la sintetiza cuando ella ya está en el intestino delgado, se está replicando, ¿cierto? Produce una diarrea acuosa, que es lo característico del cuadro clínico y además la presencia de sangre.
Y la misma diarrea, el avance de la deposición líquida hace que llegue fácilmente al intestino grueso. Ya, ahí tenemos las bacterias que han ingresado al epitelio. Ahí ustedes buscan con calma qué es lo que es la célula M o qué es lo que hace. ¿Se dan cuenta? Reordenamiento del citoesqueleto hace lo mismo que la salmonela. Ella hace que esta célula epitelial la fagocite. Entonces la shigella se queda adentro de la célula epitelial. Y dentro de la célula epitelial empieza a haber este cambio osmótico. Que la célula libere agua, o libere sodio, libere potasio, y eso obviamente ustedes saben que arrastra líquidos. Entonces por eso se producen las diarreas. Y el paciente comienza a deshidratarse, hipotenso, ¿ya? Baja frecuencia cardíaca. Un poquito de epidemiología, causa de diarrea infantil en países en desarrollo e industrializados. O sea, no podemos encontrar la shigella en sitios donde hay baja educación sanitaria. Y el cuadro clínico típico es el síndrome disentérico o disentería, que es sangre, pus y mucus en la deposición, pero esto es lo principal. Hospedero único y reservorio natural es el hombre, el ser humano, como lo expliqué. El hombre, si tiene la shigella, puede transmitirla a otras personas. ¿Qué cosa? ¿Un cuadro clínico puede ser diarrea? La shigella es diarrea y con sangre. Entonces ese es su cuadro clínico. Ese es su cuadro clínico. Ahora, existen excepciones que han habido a veces que presenta CHU, pero es muy raro. ¿Y un síntoma, cómo se puede diferenciar de un cuadro clínico en ese caso? ¿Cómo? Es que ayer, cuando estábamos haciendo la prueba laboratorio, vimos Escherichia coli y no encontramos como otra opción porque queríamos poner que Escherichia coli puede producir cuadros diarreicos, pero no sabíamos si ponerle tal cual diarrea en el cuadro clínico, así que lo cambiamos por hito, que también puede producir una Escherichia. Claro, porque yo les dije, cuando yo les digo Escherichia coli sola, cuando les digo o le hablo de Escherichia coli sola, o es microbiota normal, o si ella cambia de hábitat, produce ITU, produce sepsis, meningitis, pero no puedes decirme que la Escherichia coli sola produzca diarrea. Tiene que estar Escherichia coli, o 157, H7, o heteromorrágica, o heterotoxigénica, pero no Escherichia coli pelano. Pero ahí lo vuelto, bueno, si no justo aparece la... Es que no me acuerdo de la pregunta. Como cuadro clínico diarrea, síntoma diarrea. Claro, es que por ejemplo en Escherichia coli, creo que es como, bueno, Ya terminemos la clase y revisamos la prueba. Así se le llama a la transmisión cuando en realidad uno come caca, fecal oral. Ciclo fecal oral. Muchos parásitos se transmiten así. O también se le llama ano, mano, boca en los niños pequeños, que es muy común. Y el diagnóstico, bueno, ustedes ya lo manejan, aislamiento bacteriano a partir de un cultivo, ya la toma de muestra, estoy hablando de toda la Salmonella shigella, toma de muestra y transporte en medios adecuados, sensible a las condiciones medioambientales. Ustedes vieron que el tubito taparroja tiene un medio de cultivo, o sea, un medio de transporte, ya para mantener húmeda la bacteria. ¿Ya? Bueno, en el laboratorio se siembra, esperamos que crezca en medios especiales. Sus colonias son bastante características, no me interesa que se las aprendan, pero las vamos a ver el día lunes y el martes en el laboratorio, ¿ya? Para que las vean, les tomen el olor, ¿cierto? Y todo. Son súper lindos. Y además nosotros en el laboratorio le hacemos ciertas pruebas de identificación bioquímica, como por ejemplo fermentación de carbohidratos, descarboxilación de algunos aminoácidos, ¿cierto? Y si es necesario, si el médico ya lo pide, ¿cierto? Hacemos susceptibilidad a antibióticos. ¿Ya? Porque como dijimos, el coprocultivo por lo general no se le hace pruebas de antibióticos, porque la salmonela y la shigella se tratan más que todo con la hidratación. ¿Ya? Pero si ya ustedes ven que no está como muy bien el paciente y lleva más de un mes con diarrea, no, hay que darle antibióticos. Estas las vamos a nombrar por ser enterobacterias. Estas no son
no son bacterias enteropatógenas. ¿Ya? No son patógenas entéricas, no causan diarrea, no causan vómito, ¿ya? Como Salmonella shigella, pero sí son primas, o sea, son también enterobacterias. ¿Dónde las podemos encontrar? Generando, por ejemplo, infecciones en vías urinarias, en aparato respiratorio. Vimos ayer y anteayer, Klebsiella principalmente, podemos encontrarla en respiratorio bajo. Colonizan a pacientes hospitalizados por periodos prolongados. Pacientes con ventilación mecánica, sonda urinaria, catéter intravenoso. Grandes quemados también. Los pacientes, los gran quemados que le llamamos nosotros, son pacientes que tienen más del 50% de su cuerpo quemado y que han perdido la epidermis. Han perdido toda la piel. Esos pacientes lamentablemente son caldos de cultivo. Como no tienen la primera protección, que es la epidermis, donde se encuentran los macrófagos, lisosima, inmunoglobulina A, ¿cierto? Las bacterias se instalan directamente a nivel de la dermis, si es que la tienen, si es que no se les ha quemado, o si no, a músculo. Porque a veces los quemados, lamentablemente, se les quema dermis, epidermis, y queda el músculo expuesto, o a veces el hueso. ¿Ya? Entonces ahí esos pacientes sufren mucho de infecciones. Y yo encuentro bastante increíble estos pacientes porque no sienten dolor, a pesar de que son quemaduras. Se les quemó las terminaciones nerviosas. Entonces también son como prácticamente pacientes epidemiológicos. Como no sienten dolor, se les puede ir intentando más. Bueno, pero va a tener pus, se va a complicar general, ahí sí hay que tratarlos igual. Sí, se trata igual, pero por ejemplo, si tiene una herida acá, él no se puede ver constantemente, entonces se le puede infectar. Sí, sí. En el caso de esas bacterias, Klebsiella, Serratia y Enterobacter, la transmisión se conoce como transmisión endógena porque estas tres bacterias forman parte de la microbiota normal intestinal. Entonces puede producir transmisión endógena. ¿Qué significa? Que salgan del hábitat intestinal y pueden generar otro tipo de infección en otra zona anatómica. O simplemente hay portadores sanos, ¿ya? Como nos pasó en los laboratorios. ¿Tienen algunos compañeros portadores sanos de enterobacteria a nivel nasal? Claro, ¿ya? Ahora, ahí la portación sana se controla solamente con el uso de mascarilla, ¿cierto? Lavado de manos. La bacteria no va a salir de ahí fácilmente, ¿ya? Se va a mantener ahí. También coloniza e infecta a pacientes inmunocomprometidos, como por ejemplo pacientes alcohólicos, con problemas hepáticos, pacientes diabéticos, tercera edad. En el caso de que sea infección comunitaria, o sea que sea contraída en su casa, por decirlo de alguna forma, no en el hospital, son de mayor control porque no son resistentes a los antibióticos. Pero lamentablemente a nivel nosocomial, si viven a nivel del nosocomio, pueden generar resistencia. Estas bacterias, bueno, Klebsiella ya sabemos que puede presentar BLE, AMC y KPC, estas también. ¿Ya? Incluso habíamos mencionado que KPC era porque esa carbapenemasa se había encontrado primero en Klebsiella pneumoniae. Hay una carbapenemasa que fue encontrada en Serratia también. Y hay una que se llama como ella. Una carbapenemasa que se llama como ella. ¿Ya? Ahí tenemos una KPC. Este es un antibiograma. Todo lo que dice R, ¿qué significa? Miren. Este es un antibiograma. Esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Cuando ya diagnosticamos a la bacteria y sabemos qué bacteria es, hacemos este tipo de siembra. La sembramos y luego colocamos, estos son sensidiscos.
Y cada sensidisco está impregnado en un antibiótico, como por ejemplo este tiene imipenem, este tiene ceftazidima, este tiene otro carbapenémico, el meropenem, este tiene piperacilina con tazobactam, este ceftriaxona, y ese me parece que es amoxicilina con ácido clavulánico. Mira, si no le hace nada a la Klebsiella, es amoxicilina, una penicilina con un inhibidor. No le hace nada, miren, está totalmente resistente. Estos son halos de inhibición. Alrededor del antibiótico la bacteria no crece. Y eso ya es como un, así como que respiramos, ay, al fin algo. Pero esto, nosotros los medimos el diámetro y buscamos en una tablita. Si ese diámetro, por ejemplo, mide más de 20 milímetros, ya, es sencillo. Pero si mide menos de 20, es resistente. A pesar de que tenga un halo. Yo creo que todas son resistentes. Bueno, ¿qué es lo que era este? Imipenem. Busquémoslo acá, pues. Ahí está. Imipenem, resistente. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? No es necesario que se lo aprendan, pero tenemos. ¿Ah? Porque ya me la sé, pues IPM. IPM dice ahí está al revés. Al revés. IPM, aquí dice AMC, ese es amoxicilina con clavulánico. TZP, piperacilina con tazobactam, no, ya me lo... Miren, acá tenemos aminoglicósido resistente, penicilina resistente, no, este es un monobactámico resistente. Cefalosporina resistente, cefalosporina resistente, cefalosporina, quinolona, macrólido, carbapenémico, penicilina con un inhibidor, aminoglicósido y una sulfa. Cotrimoxazol también se llama. Y lo único sensible. Dijo que, por ejemplo, bajo 20 ya no es resistente, sobre 20 es resistente. No, al revés. Bajo 20 es resistente, sobre 20 no es resistente. ¿Qué pasa en el caso de que la bacteria tiene que especiar todo y hay uno que tenga adicional? El SIM, no, el SIM, cambias el SIM. Cambiamos el SIM, sí. En este caso, que acá dice Klebsiella KPC, debería ser resistente solamente a los carbapenémicos, porque tiene una enzima carbapenemasa. O sea, deberían ser resistentes solamente al ERTA, al IMI y al meropenem. Claro, y por defecto a los betalactámicos. Ampicilina, cefalosporinas, pero si se dan cuenta es resistente a los aminoglicósidos, a los monobactámicos, a las quinolonas. ¿Y es por qué? Porque era lo que yo les contaba, esto viene en un paquete genético. Son varios genes, un gen es KPC y al ladito viene otro gen que la hace resistente a los aminoglicósidos y al ladito otro gen que lo hace resistente a las quinolonas. Y eso se lo traspasa a otra Klebsiella o se lo traspasa a otra Escherichia coli o a una Pseudomonas o a una Serratia. Lo más probable es que esta Klebsiella en un mes atrás no era KPC. O quizá era solamente KPC, pero era sensible a los aminoglicósidos. O a las quinolonas. Y al mes ya se hace resistente. En el mismo paciente. Mientras lo tienen ahí intubado, pasando el antibiótico, la bacteria se hace resistente. Ahí tenemos otro. El otro gen de resistencia. ¿Se acuerdan? Lo que sucedía era que la bacteria en algún momento estuvo en contacto con un carbapenémico y luego ustedes quieren darle una cefalosporina y presenta resistencia. ¿Ya? Eso es resistencia inducida o resistencia cruzada. ¿Ya? Cuando la enterobacteria tiene este gen, ya hay un poquito más de esperanza. Sensible a aminoglicósido, a cefalosporina de cuarta, sensible a los carbapenémicos, ertapenem, iripenem, meropenem. Y tiene una sensibilidad intermedia a piperacilina tazobactam. ¿Ya? Viendo todo esto, sabemos que, por ejemplo, es menos sensible a, creo que el meropenem. No, sí, no, Es que el AMC
es una beta-lactamasa, pero no contra los carbapenem. Entonces, si la bacteria es AMC, tú puedes, si yo te pongo en el informe Escherichia coli AMC, tú puedes tratarla con carbapenem. ¿Y cuál de todos le vamos a dar? ¿Que es más sensible o el que Tú tienes que seguir el protocolo del hospital. ¿Qué te diría yo? En el caso si tú tienes carbapenémicos para darle, parte por el imipenem. Porque ese es el menos potente. Luego viene el mero y luego el hepta. Pero eso no te guíes por lo que yo te digo, porque va a llegar al hospital y el médico o el epidemiólogo te va a decir, no, ocupe este, y ese va a ser el protocolo que tú tienes que usar. Dice menos potente como, y si menos dañino como antibiótico. Más que menos dañino, menos potente. ¿Ya? Menos potente. A pesar de que el heptapenem tiene más resistencia. Contra el heptapenem. Tiene más potente, ¿no? Claro. Pero lo mismo el cefepime. El cefepime es la última cefalosporina que se usa. Están las de primera, segunda, tercera y el cefepime es de cuarta. Pero en este caso, el hecho de que ella tenga AMC la hace resistente a todas las otras cefalosporinas. Tercera, segunda. Segunda. Entonces, ¿cuál te queda? La de cuarta generación. Perfecto. Si el diámetro, porque dijo de 20 hacia arriba y de 20 hacia abajo, velocidad 20 puntos, se toma como sensible como resistente. Sí, pero eso no te lo prendas. Porque no, ustedes no van, yo no les voy a mandar la medida de los halos. Yo te voy a colocar así, tal cual como están en la fotografía. Así te voy a mandar el informe. SR, SI, SSR, así. ¿Ya? Y tú no me vas a llamar a decir, oye, ¿cuánto me dio? No. Ese es mi pega. Esta es tu pega. Ahí decides tú qué le das. Ya. Listo. Hemos terminado. Lo vamos a dejar hasta acá. Ahora, si se quieren ir a estudiar o... Bueno, es que no tengo la prueba acá. Ah, pero la mandé al... ¿De veras? sí. Ah, no lo puedo checar. Pero dice grabando cuadrito. No, pero deja que los niños también escuchen la... Ah, la próxima. Sí. Ah, Entonces la pausa. pausa. Ya. Se le informa en un gram directo de una herida de piel y este dice, se observan cocáceas gram positiva, 3 cruces, polimorfos nucleares, 3 cruces. ¿De qué sospecha? Eso lo digo yo porque ayer mi compañera estaba hablando de las mesas porque ella decía que esa signo más al lado de la única positiva que era gran positivo. Gran positivo, 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 positivo. Ah, los compañeros, ¿viste? Te echaste al agua, no estaba ahí, no eran pareja, eran varios. ¿Cuántos así? Ah, ya, ya, ok. Porque con mi compañera no estaba hablando, y después cuando ya terminamos, ¿Y por qué? Yo me estaba diciendo acá abajo cuando dice gran positivo, dice un positivo que te ponga en ese caso, ¿cierto? Claro, una es baja cantidad, regular cantidad, abundante cantidad. Máximo 3. ¿Ah? Máximo 3. Bueno, eso por eso hago las pruebas de A2, para que discutan. Nosotros tuvimos también una comuna. Sí, estábamos pegando. Pero es que esa es la idea, discutir, no agarrarse el moño, sí, pero discutir la información es súper bueno. No puede pelear, pero estamos no, pero yo creo que sí se atacaríamos. Se que fue como fácil. Ya, ¿de qué bacteria sospecha? Bueno, o cualquier estafilococo podría haber sido. ¿Es una infección? ¿Sí o no? ¿Por qué? Por los polimorfos nucleares con 3 cruces. Por la cantidad de polimorfos Es una nucleares. punta de pus. Ya. Términos pareados, microbiota normal, residente o transitoria. Empareje las siguientes bacterias según la zona anatómica. Ya, Escherichia coli. Intestino grueso. Sí. Intestino grueso. Estafilococo SP. Bien. Viridans. Sí. Lactobacilo. Estéril. Sangre. Corinebacterium. Pusimos nasal porque produce. Puede ser nasal o piel. Es que estafilococo podría ser nasal o piel. Corinebacterium nasal o piel. Helicobacter. Estómago.
Un paciente que se encuentra en la sala de medicina por un mes con tratamiento antibiótico de amplio espectro presenta episodios de infección intestinal. Se le toma un coprocultivo, el cual a las 48 horas se informa como no hay crecimiento bacteriano de ningún tipo, lo cual eso no debería suceder, porque debería haber al menos crecimiento de microbiota normal. ¿Qué concluye usted? La muestra fue mal tomada. El tratamiento antibiótico le eliminó la flora comensal intestinal. El tecnólogo médico sembró la muestra, ninguna de las anteriores. Y en esta nos peleamos harto con el dictator porque pensamos primero que podría ser que le eliminó la flora comensal. Es una posibilidad, pero sin presente episodio de infección intestinal, entonces yo pensaría que ninguna de las anteriores, y que en realidad fue que no se sembró en el medio apropiado. Bueno, a ellos yo les estoy pidiendo fundamenten la alternativa seleccionada. Aquí yo hubiese aceptado la B, porque esto que están viendo aquí es la famosa colitis pseudomembranosa del Clostridium difficile, que no crece en un medio convencional porque lo que se le detecta al Clostridium difficile son las toxinas. Y yo les comenté que se hacía a través de un inmunoensayo. ¿Ya? Entonces aquí era esto, el tratamiento antibiótico le eliminó la microbiota normal. Ahora, si no me ponían ninguna o me ponían ninguna de las anteriores, ustedes aquí tenían que fundamentarme la alternativa seleccionada diciéndome si hay un patógeno, este no crece en los medios convencionales que se usan en coprocultivo. Sí, porque nosotros pusimos, yo le dije, la B yo creo que es correcta porque eso es lo que está pasando, y yo así así, pero esa está como más completo que... Esa es una pregunta de UNACOM. Entonces, nosotros después llegamos al acuerdo de que íbamos a poner las mismas anteriores y pusimos, si bien la B puede ser correcta, está incompleta porque tenemos derecho. ¿Ya? ¿También? Sí. ¿Ah? No, justificar no, pero ahí está la pregunta del Clostridium difficile, de colitis pseudomembranosa. ¿Sí? Sí, o la D, pero bien justificada. Diga 4 razones por las que se usan los desinfectantes diluidos. Eso también nos peleamos. Nosotros nos acordamos de Nosotros también nos acordamos de ¿Nos acordamos de qué? Ah, pero pero que... yo acepto lo que he hecho, ya no. Sí, la última la sabíamos así, pero... Dividimos una en dos. Bueno, ahí la idea es esa, porque que se las ingenien, que usen un poco más la cabeza y no la memoria. Por eso yo siempre pongo más. Si yo les dije 3 en clase, yo siempre voy a poner 5 o 6. Pongan más. Este nos dijo 2 a 3, como 2. Bueno, y aparte tienen internet, ustedes pueden googlear. Pero miren, chiquillos, a veces a mí los chicos de otras carreras de TN, por ejemplo, incluso me ponen una referencia. Cuando yo les hago pruebas así, profe, lo encontré acá, mire, y me ponen la referencia bibliográfica, y supe, yo lo encuentro espectacular. Entonces se puede googlear. Claro, pero con referencia, pues no me vaya a buscar en Wikipedia como la proboste, y me vaya a poner en... Nosotros ya teníamos cambiando y era la última. Claro, el cloro es súper barato, por eso se usa más. Imagínate usar puro formaldehído, te sale carísimo. Es por la toxicidad. Una es la toxicidad. Otro es que el cloro, por ejemplo, no es tan cáustico. Por ejemplo, el formaldehído es cancerígeno, el amonio cuaternario es cancerígeno, el fenol es cancerígeno. Se usa diluido por la toxicidad para ahorrar la osmosis, ¿cierto? Porque permite el ingreso hacia adentro de Esa fue la que vimos. Pusimos una que se necesitaba diluido para que el componente se pueda movilizar por agua y el otro para que por osmosis entrara. Sí, por dentro. Eso pusimos. ¿Ya? Y el costo también, costo-beneficio, el cloro es lo mejor. Pensé igual, por ejemplo, en las pastillas de cloro que se echan a las piscinas, que en realidad, por ejemplo, podrían necesitarse usar un desinfectante diluido porque si no, creo que son de hipoclorito de sodio, creo que esas pastillas. No se separa en cloro y... Ah, claro, No sé, también, porque si no sería muy tóxico. Pensamos que era por la activación de ciertos componentes. Pero... No, y podrían haber dicho muchas cosas. Si se le realiza un cultivo a una herida postoperatoria y al gram directo se le informa polimorfos nucleares negativos y cocáceas gram positivas, una cruz que concluye.
El paciente tiene una infección. Le administra antibiótico de amplio espectro inmediatamente. Piensa que es microbiota normal de la piel y espera el resultado final dentro de 3 días. Le administra penicilina ya que es un antibiótico para Cocacia gram positiva. Pusimos la C, pero ¿se puede hacer microbiota normal? Sí. ¿Y por qué se espera 3 días el resultado final? Ahí justificamos de que es por el tema de que como posoperatorio y todo eso, puede ser que esté recién comenzando la infección, pero todavía no tiene los polimorfos. Esté solo colonizado. Exacto. O empezó a colonizarse como primera. Claro, es la C, tienes que esperar, no le tienes que dar nada si no tiene polimorfo, no hay respuesta inmune. No hay respuesta inmune y la cantidad de cocacias que tiene es como normal, o sea, es lo que se aparece cuando es piel. Ustedes vieron, se sembraron piel y vieron la cantidad de bacterias que salieron. ¿Usted siempre va a querer que justifiquemos o si no hay? Sí, pues, y agregar otra cosa. Pues. Sí, si la idea, más que justificar la alternativa correcta, es agregar alguna información extra que la haga más creíble. O más... diga cuadro clínico y 2 síntomas de las siguientes bacterias. Ya, Escherichia coli, ahí tenían lo que hemos visto, ITU, ahí no, listo. Dolor lumbar, fiebre. Escherichia coli enterohemorrágica. Ya, pues tienen hemoglobinuria, malestar general, el chul, cuadro clínico, fiebre, compromiso de conciencia, hemólisis. Lo otro, profesor, es que nosotros también nos peleábamos porque no sabíamos qué poner el síntoma, porque no sabíamos si era el síntoma o era el signo, o lo corre como lo mismo, o lo que se corre como lo mismo. Porque el síntoma. Ay, no, ya se están yendo muy a la. Que nosotros estábamos ahí, dijimos, como por ejemplo, fiebre, ese juego, pero que ese signo. Porque esos valores no me acuerdo quién dijo eso, creo que Soledad dijo, no confundan síntoma con signo. La Gaby, y eso me quedó así la Gaby es muy cuadrada, la Gaby es muy habilidosa, así que sáquenle el jugo. Porque yo dije, ya digamos síntoma de esto, y dije, fiebre, dijo, fiebre. Es que lo que pasa es que sí, en realidad, si digo síntoma específico, quizás debería haberle puesto ahí, porque si me ponen a todo fiebre, refome. En cambio, si me ponen algo más específico, como por ejemplo, si la Escherichia coli está generando una ITU, le va a generar un dolor lumbar, ¿y qué más va a generar el dolor lumbar que una infección urinaria? Ya, claro. Ya, Streptococcus pyogenes, la faringoamidalitis purulenta, síntoma, odinofagia, por ejemplo, y fiebre reumática. Pues. Sí, si ponemos fiebre, ¿por qué te lo ponemos como buen síntoma? ¿Qué cosa? Si ponemos fiebre, ¿te lo ponería buen síntoma? 0,5, sí. Pero no en todas, pero por ejemplo en una te lo pondría. Ya, ahí podría ser, pero que es muy inespecífico, igual que si me ponen dolor. No, pues dolor lumbar, dolor suprapúbico, dolor en tal parte. ¿Ah? Oye, es como diles que lo hayan hecho en la casa. No me digan que no. Salmonella tifi. Fiebre tifoidea, síntomas. Ese sí, no, ese son muy inespecíficos. Ahí podría aceptarle el comodín como porque me pongan fiebre, no, fiebre sola. Fiebre pusimos, creo que erupción cutánea. Sí, a veces produce rash cutáneo. Y Shigella disentería. Sangre fresca. Y cuadro clínico disentería, ¿cierto? El síntoma diarrea con sangre, deshidratación. Con respecto al urocultivo, responda lo siguiente. ¿Cuántos polimorfos nucleares debe tener el sedimento urinario para determinar infección? Sobre 5. Sobre 5 sobre 6. ¿Ya? ¿Qué indica el aumento de la proteína C reactiva? ¿Por qué podría un paciente presentar polimorfos nucleares en gran cantidad en el sedimento urinario y que en el cultivo no haya crecimiento bacteriano? El antibiótico dice que esté en tratamiento, ¿ya? Claro, pero quedan los polimorfos un tiempo más. Y la otra. ¿Qué significa SAR? De la penicilina, ¿qué antibióticos no se le pueden administrar? ¿Y qué antibióticos sí? Glicosamida, macrónido, a menos que presente este positivo, y quinolona, la última
Banco. La vancomicina. Ya, ahí estamos listos. Profe, y nos perdona la de los síntomas porque pusimos puros